Hace más de 18 años, el fútbol peruano vivió uno de los momentos más gloriosos y sublimes en toda su historia. Un equipo corajudo y con hambre de trascender, como Cienciano, se encargó de darle al Perú su primer título internacional en torneos de clubes. Sin embargo, la larga espera por volver a ver a un equipo peruano de esas características se prolongó por todos estos años. Tanto en Libertadores como en la Sudamericana, las campañas de los equipos de la Liga 1 eran cada vez más exiguas y tristes. Cuando todo no podía estar peor para el fútbol peruano, un equipo nacido en Arequipa y que curiosamente es el clásico rival de Cienciano, hizo lo imposible. En este video hablaremos de un equipo que contra todo y contra todos hizo posible que el Perú volviera a soñar de nueva cuenta con alcanzar la gloria continental. Es una historia de lucha y de punto honor que merece tener todo el reconocimiento. Comenzamos. El Fútbol Club Melgar es el equipo tradicional del departamento de Arequipa y desde 1971 hasta la actualidad forma parte del máximo circuito del balompié peruano. La institución arequipeña fue fundada en el año 1915 por un grupo de jóvenes que vieron en el fútbol la gran oportunidad de hacer que Arequipa saliera al mundo y para que el Perú tuviera un equipo que marcara presencia en el sur. A medida que fue pasando el tiempo, el Melgar fue adquiriendo el nivel necesario para competir frente al resto de equipos que conformaban en ese entonces el sistema de liga peruano e incluso pudieron realizar giras internacionales, las cuales les dieron las armas suficientes para consolidarse como un equipo fuerte y competitivo. En 1971 pudieron concretar el ansiado ascenso a la primera división, al ganar por primera vez la Copa Perú. Desde ahí, el conjunto arequipeño compite en el máximo circuito del fútbol peruano. En 1981, a 10 años de haber concretado la clasificación a la primera división, se consagró como campeón por primera vez en su historia al empatar por 1-1 frente a Cristal. 44 años tuvieron que pasar para que nuevamente Arequipa volviera a vestirse de gloria al concretar su segundo título en su historia. Tenía que ser caché. Fútbol Club Melgar es campeón de la Copa Movistar 2015. En cuanto a participaciones internacionales, Melgar acumula 15 presencias en total, cuenta con 7 participaciones en la Copa Libertadores, una Copa Libertadores de la categoría sub-20, 6 presencias en la Sudamericana y una presencia en la Copa Conmebol. Si hacemos una revisión rápida de las campañas arequipeñas en dichas competiciones, los números son bastante fríos. De 15 torneos jugados en total, solo se han ganado 26 partidos, se empataron 11 y se perdieron 41 compromisos. Han sido campañas que en su mayoría han dejado muy malas sensaciones y que han dejado en evidencia de que el fútbol peruano necesita con urgencia varias reformas para que sus equipos estén a la altura de esas competiciones. En el ámbito de la Copa Sudamericana, Melgar participó por primera vez en la edición del 2013, en una llave de ida y de vuelta frente a su similar del Deportivo Pasto de Colombia. En tierras colombianas, los arequipeños fueron aplastados con un contundente 3-0, sentenciando casi todas las posibilidades de clasificación a la siguiente ronda. Va levantando ya la pelota, el balón arriba, el golpe de cabeza, ¡al arco, golazo! El disparo durísimo, ¡golazo! El cobro, balón cerrado, golpe de cabeza otra vez, ¡al arco, golazo! En tierras arequipeñas y a las faldas del Misti, Melgar terminó siendo eliminado, pese a derrotar al Deportivo Pasto por 2-0. La decepción se pudo ver en las caras del conjunto rojinegro, puesto que habían hecho un partido correcto, pero no alcanzó para anotar los 2 goles para concretar la hazaña. Auer con el córner. Zúñiga enganchó, veo. ¡Zúñiga! Final del partido, clasificado Deportivo Pasto de Colombia. En la edición 2015 de la Copa Sudamericana, Melgar volvió a protagonizar otro lamentable papelón, pero esta vez las derrotas fueron mucho más abultadas, al igual que vergonzosas. En la llave de ida frente al Junior de Barranquilla, los leones fueron completamente domados al caer por 5-0 en el infierno del Metropolitano barranquillero. Se la inventa, coloca el espacio, llegará para este remate, ¡golazo! Noguera, ese balón que toma la curva de cabeza y qué golazo. Uy, Harlan, qué pase para Vladimir, será golazo. Quiere camino, aquí el enganche, bien Vladimir, que toque, Ortega al marco, golazo. En Arequipa los leones soltaron un estruendoso rugido, pero no fue suficiente para revertir un global que de por sí era demasiado adverso. Una victoria con sabor a derrota de 4-0 nuevamente marginó a Melgar de seguir con vida en la competición. Fue una eliminación muy dura de asimilar.
Va a cobrar rápidamente Melgar, Eduardo. Arriba la pelota, Cuesta. ¡Golazo! ¡Gol! Puesto centro. Alarcó. ¡Golazo! ¡Gol! Concentrado el arquero. Centró. Le quedó a casi el descuento. ¡Golazo! ¡Gol! En esta parte del video nos acompaña por primera vez en el canal una voz líder para hablar de fútbol de su natal Belice. Cuenta con un espacio en la televisión beliceña dedicado al deporte y además es un gran apasionado por el fútbol internacional. Y qué mejor manera de darle nuestro apoyo que haciéndolo parte de esta apasionante historia. Sin más que decir, los dejo con mi hermano Misael González de Acción Deportiva. Adelante. Tras haber quedado tercero en la temporada 2018 de la Liga 1, el conjunto del Melgar estaba por afrontar un nuevo desafío importante para su historia, la Copa Libertadores de América edición 2019. A simple vista, se veía como un reto demasiado complicado de superar, puesto que no solo se estaba saliendo de una etapa de claroscuros en términos de nivel futbolístico, sino que se necesitaba con urgencia desarrollar una identidad de juego que le permitiera poder trascender en la competición más importante del continente. Por otro lado, es necesario mencionar que Melgar se estaba armando con una plantilla interesante y de mucho pundor, lo que más tarde iba a darle a Perú una de sus mayores alegrías en competiciones de clubes después de tantos años de oscuridad. El glorioso León del Sur fue emparejado en una llave de ida y vuelta frente a la U de Chile. En aquel momento la balanza se empezó a inclinar a favor del equipo rojinegro. Ganar un partido clave en casa fue la gran motivación para ir a cerrar la histórica clasificación en una sede tan hostil como lo es Santiago. Sánchez, hubo falta, le queda área, golazo, gol. En el Estadio Nacional de Chile, Melgar sin duda alguna pudo conseguir la hazaña de dejar fuera a un rival de intenso calibre como es la U de Chile. Ambas escuadras protagonizaron un encuentro rocoso y complicado de sacar adelante. El gol jamás llegó, pero aquel empate fue más que suficiente para colocar a León Arequipeño a solo 2 encuentros más de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Villalba, insistencia de la U, le queda Matías Rodríguez, le queda, a Beltrán. La escuadra rojinegra enfrentó al Caracas en una llave de ida y vuelta en la fase 3 del torneo. Un poderoso rugido fue más que suficiente para ahuyentar a los demonios del Ávila y prueba de ello fue una importantísima victoria por 2-0. Melgar debía coronar en suelo venezolano. Rodrigo Bueno, el centro de Joel Sánchez, pelota al área, gol. Para Aracaki de Sánchez, Aracaki, golazo, gol. A pesar de haber caído a manos carraqueñas por 2-1, ese gol agónico fue lo que salvó a Melgar de una enorme desilusión. Sorprendiendo a todos, Melgar logró la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. Martins. Ferreira para el gol. ¡Ferreira! ¡Gol! ¡Arrieta! ¡Gol! Viene Espinosa, ¡se el gol! ¡Gol! Recién lo tiene Cuesta. ¡Gol! Los arequipeños fueron emparejados en el grupo F junto con las escuadras de Junior de Barranquilla, San Lorenzo y Palmeiras. El grupo de buenas a primeras representaba un reto de enormes proporciones para un equipo tan caído de triunfos en estas instancias, pero esta vez el tenor de la historia fue diferente a todas las demás. El arranque de Melgar en la Copa Libertadores fue bastante exiguo. Al empatar a 0 goles frente al Ciclón de San Lorenzo, se había conseguido un punto valioso frente a uno de los equipos más grandes y tradicionales del fútbol argentino. Melgar sorprendentemente estaba vivo. Carmona, un taco. La pelota que le llega a Cuesta, sale.
Rentería, que entró en el segundo tiempo y se fue lesionado, jugó muy poco. Hay un remate de Fertoli muy alto. Sin embargo, la suerte se terminó de golpe para Melgar al caer como visitante a manos del Palmeiras por una cuenta final de 3-0. Para los equipos que conforman la liga peruana, sacarle puntos a equipos brasileños en su propia casa siempre ha sido difícil y Melgar no fue para nada la excepción. Scarpa que engancha, Scarpa y el centro, viene Dudu, Goulart, gol. ¡Gol! Goulart, Daverson engancha y le pega a Daverson de vuelta, le quedó para la zurda, Daverson, golazo. ¡Gol! En tierras arequipeñas, el poderoso rugido de León del Sur asustó a un equipo barranquillero que no pudo encontrarse con el gol. Una victoria vital de 1-0 sobre el Junior de Barranquilla le daba vida a Melgar, pero era necesario meterle velocidad e intensidad para al menos poder escalar posiciones en la tabla. Solito entró sobre el segundo sector. En la cancha de San Lorenzo, los arequipeños casi dinamitaron sus posibilidades de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores al caer por 2-0. A esas alturas solo quedaba pensar en meterse a la Sudamericana del mismo año. Viene San Lorenzo, el chiquito, y está. Ni siquiera la altura fue de ayuda para los rojinegros, ya que Palmeiras goleó a placer por 4-0. Oficialmente Melgar ya no tenía ninguna posibilidad de clasificar a la siguiente fase y solo quedaba asegurar su permanencia en la Sudamericana. Sobrou a batida pro gol! Parece pouco provável que a virada. Olha a enfiada de bola para dentro da área, batida pro gol! Gol! Esperou, recebeu para fazer mais um, tá lá! En la cancha colombiana, Melgar hizo la tarea al derrotar al Junior por la mínima diferencia. De esta manera, el conjunto peruano quedó como tercero de grupo con apenas 7 puntos. Las sensaciones tras el pitazo final fueron agridulces, pero se sabía de que algo importante estaba gestándose, pero todavía no era el momento de que se manifestara. El centro se mete en el área, este es bueno, está Joel, le va a pegar, tiró. ¡Gol! Cuesta. ¡Gol! Ya en la Sudamericana, los arequipeños fueron emparejados en la fase 2 de la competición frente a su similar de la Universidad Católica del Ecuador. En el Atahualpa de Quito, los arequipeños sufrieron una de sus peores goleadas en toda la historia de la competición al caer por 6-0. El golpe de la derrota dejó completamente inhabilitado a Melgar de cara al encuentro de vuelta. No había nada más que hacer. Casi debajo los palos. ¡Mire! ¡Gol! Evolución, Chalá y la cuarta. ¡Ay, Chalá se confundió, pero igual gol! ¡Gol! No hemos podido apreciar. Allá está Doña Brian, le pegó. ¡Golazo! ¡Golazo! Atención, se viene la sexta. Gustavo Cortés. ¡Gol! ¡Gol de Bolívar! El León del Sur salió a la cancha con los ánimos destrozados a causa de la goleada en Quito. Un empate de 0 goles fue la clara muestra de que Melgar estaba completamente roto y que nuevamente sumarían un fracaso nefasto para su historia. El equipo ecuatoriano con velocidad, con los extremos, con los dos Chalá, en 1-0. Se durmió Andrés López, uno de los mejores del partido a mi gusto, en uno de los pocos errores que tuvo en el encuentro. Para la edición 2020, Melgar necesitaba levantar cabeza. En la llave de ida, frente al Nacional Potosí de Bolivia, los arequipeños salieron muy bien parados, al conseguir una victoria clave de 2-0 en suelo boliviano. Solo quedaba cerrar la clasificación en casa. Para la sorpresa de todos, los Leones fueron derrotados en el encuentro de vuelta por el conjunto boliviano por la cuenta final de 2-0, obligando a que todo se decidiera desde la serie de los penales.
toda Arequipa se empezó a ilusionar con la clasificación a la fase de grupos, al derrotar por la mínima al conjunto brasileño de Bahía. Se sabía que ganar el suelo brasileño sería una tarea imposible de concretar para los Leones del Sur, pero existía la fe de que las cosas pudieran cambiar en esa edición. Sin embargo, la realidad pegó bastante fuerte para Melgar, al comerse 4 tantos del conjunto bahiano, poniendo punto final a otra decepcionante campaña por parte del equipo sureño. La Copa Sudamericana 2021 representó para el conjunto arequipeño otra oportunidad para limar asperezas y para brindar una mejor presentación a nivel internacional. En la fase En medio de un partido rocoso, peleado y lleno de emociones, los Leones finalmente rugieron en la capital al derrotar al Banucci por 3-2. Las cosas iban bastante bien para los rojinegros, incluso fueron emparejados en un grupo en donde había ciertas condiciones para al menos poder pelear por el primer puesto de la tabla. Los arequipeños fueron emparejados junto con las escuadras del Atlético Paranaense, Aucas y Metropolitanos, en una oportunidad perfecta para que Melgar pudiera demostrar de que el fútbol peruano podía aspirar a más y podía volver a replicar lo que alguna vez hizo Cienciano en aquella edición del 2004. En suelo carraqueño, los arequipeños salieron con el cuchillo entre los dientes para conseguir a toda costa los primeros 3 puntos. Una victoria agónica y a la vez revitalizante de 3-2 sobre Metropolitanos puso a Melgar en la zona verde. El León del Sur cada vez imponía más presencia y qué mejor manera de acrecentar la racha de victorias que venciendo a Aucas por marcador de 2-0. Los rojinegros dejaron excelentes sensaciones y de a poco se empezaba a notar cierta ilusión por parte del colectivo arequipeño. Sin embargo, el fuego sagrado se terminó apagando casi al instante al caer a manos de Aucas por 2-1 en suelo ecuatoriano. Melgar no fue capaz de mantener una ventaja que había llegado desde el vestidor. A pesar de dar batalla y dejarlo todo en la cancha, el conjunto peruano comprometió sus chances de clasificar a la siguiente ronda al caer a manos del Paranaense por la mínima.
de una vez por todas una campaña de ensueño para el fútbol peruano se terminaron. Fue un gélido baño de realidad para un equipo tan acostumbrado a los fracasos internacionales. Sin embargo, estaba por escribirse una historia inédita e increíble que sin duda puso a todo el Perú a vibrar de emoción después de tantas decepciones y tristezas. Si les está gustando este video, no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades. Tenemos una enorme variedad de videos que pueden ver y disfrutar. Nuestra meta es llegar a más gente para que vivamos el fútbol como corresponde. 2022 representó para el Perú uno de sus momentos más funestos y lamentables para su trayectoria futbolística. El hecho de conseguir un agónico repechaje para luego desperdiciar de forma rocambolesca una oportunidad única de coronar un proceso con una clasificación mundialista destruyó casi toda esperanza. El ambiente en el Perú no estaba para hablar de fútbol, ni mucho menos de las campañas de sus clubes, que de por sí eran sumamente lamentables y vergonzosas. Sin embargo, el Melgar estaba en una sintonía diferente, y ya van a saber por qué. La Sudamericana 2022 fue sin duda una luz en medio de la penumbra para un fútbol completamente arruinado. El conjunto arequipeño fue emparejado en primera instancia en una llave de ida y vuelta frente a su clásico rival, el Cienciano del Cusco. En tierras cusqueñas, los arequipeños igualaron un tanto en el marcador, en medio de un partido rocoso y demasiado complicado de sacar adelante. El Melgar necesitaba acelerar en casa. Estaba en sus manos eliminar a aquel equipo que hace 18 años le había dado al Perú una de sus alegrías más grandes. En tierras arequipeñas, el León del Sur rugió con fuerza para espantar a Cienciano en un partido clave para la clasificación. Una victoria de 1-0 puso a Melgar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022. Sin siquiera saberlo, pero Melgar en ese preciso momento recibió la estafeta. El León del Sur fue emparejado junto con las escuadras de Cuiabá, Racing y el River Plate de Uruguay. Ni siquiera la persona más apasionada e ilusa del mundo habría imaginado que un equipo tan acostumbrado a quedarse en el camino iba a escribir una historia sin precedente alguno en el deporte arequipeño. El arranque de Melgar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana estuvo dentro de lo presupuestado al caer a manos del Cuiabá por 2-0. A esas alturas no era sorpresa caer de visita en Brasil, pero había algo que definitivamente despertaba bastante ilusión en el colectivo rojinegro. De regreso a Arequipa, los rojinegros sumaron su primera victoria al derrotar a los uruguayos por la cuenta final de 2-0. El resultado elevó bastante la confianza de los arequipeños, y a decir verdad, Melgar estaba demostrando un nivel de juego interesante que a su vez puso a su hinchada en un estado de euforia nunca antes visto en la historia. El poderoso rugido se hizo sentir en todo el Perú, y qué mejor manera de alegrar los corazones que derrotando a nada más y a nada menos que a Racing por la cuenta final de 3-1. Arequipa estaba de fiesta y solo se necesitaba mantener el pie sobre el acelerador. En Montevideo, los arequipeños sacaron el fuego sagrado al derrotar con autoridad a River por la cuenta de 2-1. Melgar ya estaba con un pie en la siguiente ronda y estaba a 2 encuentros de adueñarse de la primera posición de la tabla general. En el cilindro de Avellaneda, el Melgar terminó cayendo a manos de Racing por la mínima diferencia, pero lejos de mermar a los arequipeños, los empoderó aún más. Melgar estaba a 90 minutos de lograr lo que alguna vez parecía imposible. En cancha arequipeña y con el fervor de toda la ciudad blanca, los leones devoraron sin piedad a una escuadra de Cuiabá completamente entregada. De esta manera, Melgar completó la clasificación a la siguiente ronda con 12 puntos de gloria.
Nadie lo podía creer y por primera vez los ojos de América se posaron en el León del Sur. La llave de ida por los octavos de final no fue para nada sencilla de manejar, puesto que Melgar tuvo muchas dificultades para romper la defensa del Deportivo Cali. Un empate de 0 goles puso al conjunto arequipeño enfrente de una oportunidad soñada. En el encuentro de vuelta, el Melgar hizo realidad el sueño de toda una ciudad. Una victoria de 2-1 sobre los colombianos puso a León del Sur en la ronda de los cuartos de final, para medirse frente a uno de los equipos más grandes y poderosos de Brasil. No solo Arequipa se estaba jugando la vida en aquella llave, sino que todo el Perú se puso la rojinegra. Los empolvados recuerdos del 2004 empezaron a salir del baúl. A las faldas del Misti, los arequipeños se enfrentaron con gran valor a un equipo colorado repleto de figuras. Un empate de 0 goles fue tomado con cierto nerviosismo, ya que desde siempre ganar en suelo brasileño ha sido una tarea titánica para los equipos peruanos. Melgar tenía en sus manos las esperanzas y las ilusiones de todo el Perú. Más de 50.000 personas abarrotaron el Beira Río de Puerto Alegre. El Melgar estaba enfrentando un verdadero Goliat y todas las apuestas estaban jugándole en su contra. Un 0-0 sorpresivo obligó a que ambas escuadras se jugaran el pase en los tiempos extra. La igualdad de 0 goles se mantuvo. Los brasileños estaban entrando en estado de shock, mientras que Melgar estaba haciendo el partido de su historia, puesto que habían puesto a rezar a más de 50.000 brasileños en su propia casa. Todo se decidió desde el manchón penal. Nilsson, pasitos cortitos, vaya Nilsson. Ahí está Kenji Cabrera, pase en el primero para Melgar, ¡sí, señor! ¡Gol! Tyson. La taparon. Zurdo de pena. ¡Casi atrapó el tercer penal, señora! Ahí va Berry, ahí va Cuesta, le pegó. ¡Gol! Ahí está Cáceres. Gol del Inter. Gol del Inter, señoras y señores. Señoras y señores. Ahí está Iberico. Sudamericana, con gol iberico, con extraordinaria actuación de Cáceres que atajó 3 penales. Melgar en semifinales para enfrentar a Independiente del Valle. En aquel momento, el carnaval brasileño dejó de sonar para dar paso al carnaval arequipeño. La fiesta fue total y por primera vez en 18 años, el Perú se unió para alentar un equipo que representaba con honor la esencia guerrera y luchadora de su ciudad. Emocionarse hasta las lágrimas es muy poco para describir un momento tan sublime y maravilloso en medio del caos en el que se había convertido el fútbol peruano. Nadie, ni en sus mejores sueños o en sus partidas de play, había imaginado una escena tan emotiva para un fútbol tan golpeado como el peruano. Sin embargo, el sueño de alcanzar por primera vez una final internacional se terminó para Melgar. En la llave de ida por la semifinal de la Copa Sudamericana, finalmente los Leones fueron domados a manos del Independiente del Valle por 3-0. Sin embargo, no había nada que reprochar. Lo que había hecho Melgar en la Sudamericana va a vivir para siempre en el corazón. En el encuentro de vuelta, las posibilidades de Melgar de alcanzar la gran final se dinamitaron por completo al caer por 3-0 a manos de los ecuatorianos.
A pesar de todo, la campaña de Melgar es un ejemplo perfecto de superación, al enfrentar sin miedos y sin complejos a las potencias más inmensas. Aquella sudamericana pasó a la historia grande del fútbol peruano y por supuesto enorgulleció a toda Arequipa y a todo el Perú. El fútbol peruano no se caracteriza por ser de los más competitivos y fuertes de Sudamérica, puesto que ha estado a la merced de directivos con cero capacidad para desarrollar proyectos sólidos que le brinden verdaderas oportunidades de crecimiento a sus jugadores. Lo del Melgar es un oasis en medio del desierto. La propia historia de Melgar es un ejemplo de osadía y de perseverancia para seguir luchando por cosas importantes. No sabemos qué pasará en un futuro con Melgar, pero lo que sí es cierto es que esta campaña debe ser tomada como referencia para que nuevas generaciones sepan enaltecer al fútbol peruano a base de garra y de pundonor.